Bien, entonces lo que estamos viendo esta semana es muy interesante porque ya estamos en el libro de Éxodo, capítulo 13, donde ya vemos cómo el pueblo de Israel, ¿cierto? Aquel pueblo escogido, aquel pueblo que es fruto, ¿cierto? De la promesa dada a Abraham, a Isaac, a Jacob. Vemos cómo ellos ahora ya salen, ya no como una familia, sino como un pueblo, ¿ya? Y vemos allí también entonces cuando hay de alguna manera un enfrentamiento, ¿cierto? Entre el Dios Todopoderoso y Faraón, quien tenía en ese momento la potestad sobre el pueblo de Israel. Vemos acá algo muy interesante. Dios manda a Moisés a presentarse delante de Faraón. Fíjese que vimos que Moisés fue constituido como Dios delante de Faraón, en el cual Aarón, su hermano, hablaba como profeta. Vemos también ahí un modelo, ¿cierto?, de cómo, así como Moisés fue constituido Dios, también Yeshua ya fue constituido Dios por el Padre, ya para que pudiese hablar, y hoy día sabemos que hay una contienda en la cual el Señor saldrá victorioso completamente de aquel que tiene la potestad de este mundo, ¿ya? Vemos cómo también hay una especie de legalidad en todo este proceso, ¿ya? Cuando Israel es sacado de Egipto, ¿cierto? Necesita la orden de Faraón. O sea, hay aquí una batalla contra todos los dioses de Egipto para que Faraón por fin pueda decir al pueblo que salga, ¿ya? Ahí ustedes conocen cómo lo estudiamos, hay toda una especie de endurecimiento de Faraón muchas veces, ya precisamente 10 veces ahí con cada una de las plagas que azotaron a Egipto. Faraón era endurecido y no quería dejar ir al pueblo hasta que finalmente con la muerte de los primogénitos, ¿ya? El pueblo puede salir de Egipto. Entonces esta porción se llama en hebreo Beshalash, que significa cuando él mandó. Y ahí tenemos la porción que va desde Éxodo 13, 17 al capítulo 17, 16. También está la porción de los profetas, ya, o los otros libros, que es Jueces 4, 4 al 5, 31, y también la porción del Nuevo Pacto, Mateo 14, del 22 al 33, que es la lectura, ¿cierto?, que hemos tenido esta semana. Pero vamos a concentrarnos siempre, en honor al tiempo, en los primeros capítulos. Entonces, vamos a comenzar a leer Éxodo 13, del 17 al 22. Dice así: cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Y desvió Elohim al pueblo por el camino del desierto hacia el mar Rojo. Y los hijos de Israel subieron quintados de la tierra de Egipto. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: de cierto Elohim os visitará, y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y Adonai los guiaba de día en columna de nube para mostrarles el camino, y de noche en columna de fuego. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Amén. Entonces, realmente con mano poderosa, el Señor sacó a su pueblo de Egipto, cobrándose, como les decía, la muerte de los primogénitos. Todos aquellos hogares que tenían la sangre del cordero en las puertas de sus casas fueron guardados de la muerte de sus primogénitos. Y es por eso que Dios se toma los primogénitos para sí. Se cobra a todos aquellos de Egipto, pero aquellos que sobreviven, aquellos que son guardados, él también los aparta, ¿ya? Él se aparta a los primogénitos para el servicio. Inicialmente, esos primogénitos iban a ejercer el sacerdocio, ¿ya? Posteriormente vamos a ver que cuando pasa lo del becerro de oro, él deja a los primogénitos y se toma la tribu de Leví, ¿ya? Después vamos a ver también que más adelante, ya en Apocalipsis,
¿ya? Él también se va a tomar primicias, ¿ya? O primogénitos, que serán esos 144.000 que andarán para todo lugar con el Cordero. Entonces vamos estableciendo relaciones en cuanto a lo que la Torá nos enseña para poder también ir descifrando y conociendo un poco cómo va a ser posteriormente también lo que nos hablan más adelante los profetas, lo que nos habla Yeshua, lo que nos habla el apóstol Pablo, lo que nos habla el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos entendiendo también de que hay una primicia, ¿ya? Los primogénitos en primer lugar, después la tribu de Leví, ya que fue escogida para el servicio en el templo. Y así también vamos a ver cómo los 144.000 también son primicias para el Cordero. Entonces vemos esa misma similitud que va a ocurrir posteriormente. Hoy día no estamos en el sacerdocio levítico, hoy día estamos en un nuevo pacto, y ese está bajo el sacerdocio según la orden de Melquisedec, que es hoy día es el sumo sacerdote, nuestro Señor Yeshua, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando un poquito en estos versículos, y dice Éxodo 13:17, cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Entonces, hermanos, acá algo muy, muy interesante es que, y podemos ver que el Padre nos conoce a nosotros. Todos, hermanos, todos salieron de Egipto. Todos, todo el pueblo salió de Egipto, y dice la palabra que también un gran número de gentes, ¿ya? De otras gentes, ya que son aquellos gentiles, aquellos que no eran del pueblo de Israel, también salen y forman un solo grupo en el desierto y son parte del pueblo de Israel. Una misma ley se aplica, ¿cierto?, al natural y al extranjero. Pero vemos acá que el Señor sabe que muchas veces hay temor en su pueblo. ¿Ya? Aun cuando todos salen, el Señor no quería que nadie volviese a Egipto, que nadie volviese atrás. Vamos a ver en la historia de cómo tanto costaba, ¿cierto?, sacar Egipto de la mente, sacar Egipto del corazón, sacarlos de lo que vivían atrás, aun cuando estaban padeciendo gran esclavitud, pero aún así él no quería que se enfrentaran a los filisteos. Había un camino, ¿cierto? Después vamos a ver el mapa allí en donde vamos a ver la trayectoria que el pueblo de Israel más o menos recorrió. Entonces hay un lugar que no los lleva para que no retrocedan, ¿ya? Entonces acá vemos que el faraón dejó ir al pueblo con el fin de que no volviera. ¿Ya? Dios no puede hacer nada ilegal, como les decía, nada injusto, y es por eso que era importante que esta salida fuera hecha, ¿ya? Con el consentimiento, o sea, que Faraón los soltara, los dejara libres, ya que él los tenía sometidos en esclavitud. Mas Dios Todopoderoso muestra todo su poder para quebrar el brazo de Faraón, para exterminar su dominio y para que su pueblo pueda salir libre y pueda salir a adorarle al desierto. Bien, ahí sí continuamos porque tuvo una caída, pero continuamos. Bien. A ver, déjenme confirmar al tiro si se puede ver. ¿Ahí sí? Ok. Entonces, vamos a ver allí que hay una salida legal, como les decía, ¿ya? Donde Faraón entonces es quebrado completamente, y todos sus dioses, todos los dioses de Egipto son realmente aniquilados, hay una demostración del poder del Dios Todopoderoso sobre Egipto, y por lo tanto muchos egipcios también probablemente puedan haber salido, mucha gente de otro lugar. Tenemos que también entender de que Egipto era un lugar donde, digamos, un lugar de muchas naciones, de muchos lugares. Recuerden todo lo que pasó con Joseph, un tiempo en el cual en todo el mundo había hambre por 7 años y solamente en Egipto había pan, había alimento. Entonces llegaron mucha gente de las naciones a ese lugar. Entonces cuando ellos salen, también salen muchos de otras gentes también de Israel. ¿Mm?
Bien. Vamos, entonces aquí hay algo interesante también. ¿Por qué Israel, cierto, no fue por el camino de los filisteos? ¿Ya? En primer lugar, cierto, porque los filisteos podrían atacarlo, ¿ya? Y Israel podría haberse atemorizado y podría haber regresado a Egipto. Esa es quizás una postura. Hay otra postura también, recordando, ¿cierto?, lo que la Escritura dice, que también hubo pacto de paz entre Abraham y Abimelech, ¿ya? Y Abimelech en ese tiempo rey de Egipto. Y por lo tanto, no podían enfrentarse o atacar a los filisteos, ¿ya? Esa era una segunda opción. Y también hay otra, ¿cierto? Que esta también parece bastante interesante porque según el libro de Crónicas, ya capítulo 7, 20, 21, y también lo confirma el libro de Jacer o Yashar, ¿ya? Que es un libro que si bien no está en el canon de las escrituras, es un libro que es mencionado en las escrituras, ¿ya? Que es importante también, si usted lo puede leer, ir complementando, por supuesto, algunas cosas importantes dentro de la historia, ¿ya? Y vemos acá que en ese libro, y más en lo que dicen Crónicas, habla de que hubo muchos de la tribu de Efraín que habrían sido muertos por manos de los filisteos porque ellos habrían salido antes de tiempo de Egipto, habían intentado salir como tribu, ¿ya? Y por lo tanto se habían enfrentado a los filisteos y habrían sido destruidos, habrían sido muertos. Y por lo tanto muchos de los cadáveres estarían en aquel camino, lugar por el cual si transitaban también podría traer un gran desánimo, un gran temor sobre los hijos de Israel. Lo que el Padre no quería era que volviesen atrás. Y nosotros sabemos, hermano, cuando hemos salido de Egipto, nosotros hemos sido sacados del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y lo que el Padre quiere es que nosotros miremos hacia adelante. Dice la palabra que nadie pone sus manos en el arado y mira hacia atrás. Entonces, cuando el Señor nos saca, ya no quiere que regresemos atrás, que no quiere que volvamos a Egipto. Y comienza un proceso en limpiar nuestra mente, sacar esa levadura de Egipto, sacar esa mentalidad de esclavitud, que es lo que muchas veces más cuesta. Hay personas que son liberadas, ¿ya? Pero muchas veces su mente y su corazón están atados, están esclavos. Y esa es la libertad que muchas veces más cuesta en nosotros los creyentes, en nosotros su pueblo. Quiero que también podamos ver Éxodo 13, 18 y dice así, vamos a analizar también este pasaje. Y desvió Elohim al pueblo por el camino del desierto hacia el mar Rojo, y los hijos de Israel subieron quintados de la tierra de Egipto. Entonces aquí vemos también cómo ellos no son llevados por el camino el camino corto ya de los filisteos, sino que es llevado hacia el mar Rojo. Acá también hay algo interesante porque el mar Rojo en hebreo se llama Yam Suf, ¿ya? Yam Suf, que significa mar de cañas o mar de juncos, ¿ya? Ese es el nombre en hebreo. Ahora, cuando se hace la traducción también al inglés, se usa la palabra reed, ¿ya? Reed Sea, ¿ya? O Reed Sea, que es mar de juncos o mar de cañas. Pero ahí también esa palabra es confundida por red, en vez de reed, es red. Y por lo tanto ahí también pudiese haber sido traducido como mar rojo, ¿ya? Pero este mar de cañas o este mar rojo también puede ser exactamente el mismo, ya con un distinto nombre, que se hubiese también conocido en aquellos tiempos, ¿ya? Ahora, vamos a ver aquí un mapita, ¿cierto? Donde tenemos toda la tierra de Egipto, ¿cierto? Aquí en este cuadro. Y luego aquí tenemos el Mar Rojo, ¿ya? Donde hay dos golfos, ¿ya? El Golfo de Suez y el Golfo de Akkad, ¿ya? O Arab también, ¿ya? Y por lo tanto, aquí vemos, ¿cierto?, la extensión del Mar Rojo. Ahora, ¿cuál era la zona, ¿cierto?, en la cual vivía el pueblo de Israel? En esta zona que nosotros vemos aquí, la zona de Gosén, ¿ya? Era la zona en donde fue instalado el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Recordemos que aun cuando estaban en Egipto, ellos estaban separados, estaban como un pueblo aparte viviendo en esa tierra.
ya que el pueblo hebreo se dedicaba, ¿cierto?, al ganado, que era algo que era despreciado también por los egipcios. ¿Ya? Ellos también, recuerden, no les gustaba tener contacto con los hebreos, ya los consideraban e incluso no se sentaban a la mesa con ellos a comer. Entonces, por lo tanto, ellos estaban en la tierra de Gosén, pero no estaban mezclados, siempre mantuvieron su identidad como pueblo, mantuvieron su organización de tribus, ya hasta que obviamente ellos prestaban trabajo, servicios y después fueron esclavizados. Ahora, por este lugar, ¿cierto? Donde está la cruz, aquí, esta cruz roja, esta X, es donde ellos no fueron guiados. Este es el camino de la tierra de los filisteos, que es el trayecto más corto para llegar a la tierra prometida, si se dan cuenta. Pero el Padre los dirigió hasta este lugar aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente. Hay varias teorías, pero analizando bien todos los detalles, lo que nos dicen las escrituras, este habría sido el lugar donde el pueblo de Israel habría viajado, desde este lugar hasta esta zona del Mar Rojo, ¿ya? O el del Mar de Cañas. Vamos a hacer un acercamiento. Y aquí tendríamos quizás el lugar, ¿cierto?, donde el pueblo de Israel podría haber caminado. Desde Gosén aproximadamente hasta este lugar hay poco más de 100 kilómetros, ¿ya? Y vamos a ver también cómo el pueblo viajó en aproximadamente 3 días, ¿ya? Y vamos a ver más detalle al respecto. Y vamos a hacer otro aumento, ¿ya? Y acá precisamente hay un lugar, esto está de Google Earth, usted lo puede buscar, el lugar que se llama Pihairot, ya que es un lugar también mencionado en las escrituras, ya de hecho está marcado aquí en el mapa. Creo que aquí se encuentra una especie de monolito, ya en este lugar donde habría cruzado el pueblo de Israel esta zona del mar, ya esta zona, cierto, hasta el otro extremo podemos encontrar más o menos 11 kilómetros, ya. Y hasta aquí se habría dirigido el pueblo de Israel, ¿cierto? Donde queda encerrado. Sabemos que el Padre, por orden de Dios, ellos son desviados y queda en un lugar donde vuelve el Padre a endurecer a Faraón para que se vaya precisamente en contra de su pueblo, ¿ya? Eso él lo tenía dentro de sus planes, así como todo lo que se vio con las 10 plagas. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? El pasaje nos sigue relatando, dice, y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo, de cierto Elohim os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Entonces acá hay un cumplimiento también de un juramento. Los huesos de José, de Joseph, tenían que ser sacados de Egipto, tenían que ser llevados, ¿cierto?, por el pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Entonces, algunos comentan que también probablemente, ya, como este juramento dice, eh, de cierto Elohim os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros, ya, algunos también comentan de que los hijos de Israel también fueron sacados, o sea, los patriarcas también habrían sido sacados de Egipto, ya, pero esa es una postura que en realidad no tiene mucha fuerza porque lo que se habla claramente es que los huesos de Joseph fueron sacados, ¿ya? No menciona que los huesos de los patriarcas hubiesen sacado. Ellos probablemente quedaron en Egipto porque ya habían muerto, ¿ya? Probablemente estábamos en la segunda, en la tercera generación aproximadamente del pueblo de Israel cuando ellos salen de Egipto. Y por lo tanto, lo que sí es algo interesante, los huesos de Joseph, los huesos de José, fueron sacados, fueron llevados durante 40 años en el desierto. Esto también, hermanos, nos conecta con algo muy especial porque sabemos que Joseph es tipo de Cristo, es un tipo del Mesías. Lo estudiamos en las porciones anteriores, toda la conexión que hay con José y Yeshua, Joseph y Yeshua, ¿ya? Y por lo tanto, vemos acá de que así como el pueblo de Israel tiene que cargar este ataúd con los huesos de Joseph, ya con el cuerpo muerto de Joseph, ya 40 años en el desierto, así también hay una analogía en la cual nosotros ahora que estamos en Cristo, nosotros también anunciamos, llevamos la muerte del Señor
en nuestra vida. Entonces quiero llevarlos a lo que dice la Escritura. Dice, 2 Corintios 4, 10, 11, llevando por todas partes, siempre en el cuerpo, la agonía mortal de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Porque nosotros, los que vivimos, somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Entonces, hermanos, nosotros llevamos el cuerpo, ¿cierto? Llevamos la muerte del Señor, ¿ya? Así como Israel lo cargó por 40 años en el desierto, nosotros anunciamos la muerte del Señor por 40 jubileos, que representan los 2000 años, desde la muerte de Yeshua hasta su regreso. Entonces, acá hay algo bien también interesante. ¿Qué nos sigue diciendo también la Escritura? Dice en 1 Corintios 11, 26. Tan a menudo, entonces, como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Amén. Entonces, lo que hacemos también cuando tomamos el pan, tomamos el vino, estamos proclamando, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, ahí encontramos algo bien interesante que quizás la Torá también hablándonos con las palabras que Pablo le habla también aquí a los romanos. Romanos 6, del versículo 3 a 8, y le dice, mire, o ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, por tanto fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, hermanos, nosotros en la carne estamos muertos, estamos crucificados con Él, estamos muertos al pecado, ¿ya? Este cuerpo tiene que estar muerto al pecado, pero vivos para el Espíritu. Amén. Entonces aquí también encontramos este pasaje, ¿cierto? Que nos va haciendo entender también lo mismo que se vivió en el desierto, esa misma analogía la podemos entender también a nosotros que caminamos en este desierto, caminamos en este tiempo hasta ser llevados a la tierra prometida. Amén. ¿Qué dice también la Escritura? Éxodo 13 del 20 al 21. Dice, luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y Adonai los guiaba de día en columna de nube para mostrarles el camino, y de noche en columna de fuego. Entonces acá vemos la columna de nube de día, la columna de fuego en la noche. Y acá hay algo interesante porque dice que él puso esta columna, los envió para que los guiara. Ya esa palabra es el Strong H5148 del hebreo nakha, que significa encaminar, guiar, llevar, conducir, pastorear, poner, traer. Entonces acá vemos, vamos a ver a la luz de las escrituras, quién es la columna de fuego, quién es la columna de nube, quién que los guiaba, que los pastoreaba en el desierto. Ya esa columna de fuego y de nube es Yeshua. Ya vemos que él los guía por el desierto. ¿Qué dice la escritura? Dice en Éxodo 14, 19, dice, entonces el ángel de Ja Elohim, que marchaba delante del campamento de los hijos de Israel, se puso detrás de ellos, y la columna de nube se movió de delante de ellos y se colocó en su retaguardia. Amén. Entonces acá también vemos cómo el ángel de Ja Elohim que se mueve hacia atrás ya es también la columna de nube que se mueve, ya es la que los guía, la que los protege. Hoy día sabemos que el Señor, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos recuerde todas las cosas, nos enseñe. Y aquí vemos la escritura.
cómo Yeshua entonces es el ángel de Yud Hei Vav Hei. Yeshua es el ángel del Señor, el que nos guía, el que nos pastorea en el desierto. ¿Qué sigue diciendo la Escritura? Acá vamos a ver este pasaje en Hechos 7:38. Acá es donde Esteban está dando su discurso. Y mire lo que dice. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para darnos. Entonces acá vemos que se usa la palabra iglesia, ya en el griego eclesía, que también significa congregación. Por ejemplo, el Reina Valera lo traduce como congregación, dice, este estuvo con la congregación en el desierto. Y la Biblia BTX, ¿cierto?, traduce, este estuvo con la iglesia en el desierto, porque sabemos que eclesía significa congregación, pero de eclesía deriva también la palabra al castellano, al latín, después al castellano, ¿cierto? Iglesia, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a entender, hermanos, que la iglesia del desierto, la iglesia de hoy, la congregación del desierto y la congregación de hoy, somos parte del mismo pueblo, guiados por el mismo pastor, por Yeshua. Y también mire lo que dice la BTX también acá en Judas 1:5, mire, muy interesante lo que dice. Y quiero recordaros, ya, a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, miren, ¿quién los salvó? Yeshua, Jesús. Él es el que los pastoreó, es el que los sacó, él fue el ángel, ya el ángel de Yahvé, el ángel de Yahweh, ¿cierto? Que los protegió. Recuerden que el Señor dijo, yo no voy a ir con ustedes, sino que mandaré a mi ángel delante de ustedes. Y sabemos que el autor de todas las cosas, ya aquel que es nuestro pastor, es Yeshua. Estuvo con la iglesia del desierto, con la congregación del desierto, y es el mismo que está hoy con nosotros, pastoreándonos, ya con la iglesia de hoy, de estos últimos tiempos, ya que estamos al final ya de este siglo. Bien, eso es lo que nos enseñan las escrituras, hermanos. Ya por eso nosotros creemos claramente al leer la palabra y la escritura, ¿cierto? Entendiendo su contexto completo de Génesis, Apocalipsis, ya que hay un solo pueblo, y ese pueblo es su pueblo Israel, es la iglesia, la congregación, ya de los santos. Por eso dice el libro de Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ya para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, qué hermoso, hermano, estamos siendo pastoreados por Yeshua, el pastor de los pastores, de la misma manera que la iglesia y la congregación del desierto. También dice, Primera de Corintios 10, del 1 al 4, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, el Mesías. Amén. Entonces aquí vemos todo el proceso que nosotros hoy día vivimos espiritualmente. Hemos sido sacados de Egipto, hemos sido limpiados, hemos sido bautizados, hemos sido llenos del Espíritu Santo. Él comienza a escribir sus mandamientos en nuestros corazones. El mismo proceso que se vive en el desierto, en el antiguo pacto, es el mismo que hoy vivimos ahora en el nuevo pacto, un mejor pacto perfeccionado y, por supuesto, a través de Yeshua y la sangre preciosa que Él derramó por nosotros. Amén. Ahora, ¿a dónde es conducido el pueblo de Israel? Vamos ahí a Éxodo 14, el 1 al 4. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen, ¿ya? Y ahí está Pija Hirot, entre Migdol y el mar, delante de Baal Zephón. Frente a él acamparéis junto al mar. Y Faraón dirá de los hijos de Israel,
ellos están extraviados por el país, el desierto los encerró. Yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguirá. Entonces seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yud-Hei Bab-Hei, y ellos hicieron así. Amén. Entonces acá vemos, ¿cierto?, un movimiento extraño, vemos un movimiento que pareciera de error, ¿cierto? Pero el padre tenía todo calculado. Él sabía lo que iba a hacer y por lo tanto en vez de darles una salida al pueblo de Israel, de alguna forma los acorrala, ¿cierto? Es como vimos en esta zona, aquí hay como una pequeña boca, ¿ya? De hecho, ese Pi-Hairot significa boca de la libertad, ¿ya? Ese lugar que ustedes vimos marcados ahí en Google Maps, y por lo tanto, ese lugar, ¿cierto?, es aquel donde acampa, donde queda, entre comillas, acorralado el pueblo de Israel, y donde Faraón, ¿cierto?, lanza todo su ejército para ir en contra del pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver acá, la escritura, ¿cierto?, nos va dando algunos detalles, porque en el análisis, ¿cierto?, del recorrido del pueblo de Israel hasta el Mar Rojo hay varias rutas, ¿ya? Posibles, ya que se han establecido. Pero de alguna manera, de toda esa información, yo quiero dejarles lo que la escritura más afirma y nos hace precisar en ese sentido, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuándo entraron los hijos de Israel al Mar Rojo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor saca a su pueblo, ¿cierto? Después de Pesaj, ¿cierto? Ellos viven Pesaj, viven la Pascua, ¿cierto?, en Egipto, y ellos salen al día siguiente, ya el primer día de los panes sin levadura. Pero luego, ¿cuántos días recorren? Porque después la escritura ya nos menciona el día 15 del segundo mes, ¿ya? Que es ya donde se encuentran ellos en el monte Sinaí. Por lo tanto, vamos a ver, y hermanos, acá yo creo que la escritura es tan precisa, es tan exacta, porque los días que pasan desde que Israel sale de Egipto y llega al Mar Rojo, ya son 3 días, son 3 días. El primer día ellos viajan de Ramesés ya a Sucot, ya eso es el día 15 de Aviv, ya recuerden que el día 14 es la Pascua, el día 14 es Pesaj, ya el sacrificio del Cordero. El día 15 es el día que comienzan los días de panes sin levadura. ¿Ya? Recuerden que ellos salen rápidamente de Egipto y la masa no leuda, ¿ya? El segundo día ellos salen de Sucot y acampan en Etam, ya hay un segundo día. Y luego un tercer día donde salen de Etam y van a Pi-Hairot, ¿ya? Y donde acampan allí, ¿cierto? En esa boca donde van a cruzar el Mar Rojo. Entonces tenemos 3 días. Ahora estos 3 días, hermanos, sabemos que no son casualidad. Sabemos que aquí, en el desierto, en el momento en que ellos son sacados de Egipto, se está cumpliendo al pie de la letra lo que nuestro Mesías Yeshua iba a hacer después con su propio cuerpo, sacrificado en Pesaj, sepultado el día de los panes sin levadura, resucitado al tercer día. Entonces vemos acá los mismos tiempos que se viven ya con el pueblo de Israel y que posteriormente el Padre ordenaría, ¿cierto?, estas fiestas también como estatutos perpetuos para su pueblo. Entonces, vamos a ir a Éxodo 8:27 y dice: iremos camino de 3 jornadas por el desierto y haremos sacrificio al Señor nuestro Elohim, conforme Él nos diga. Entonces, fíjese que ya la Escritura nos dice que iban a ser 3 jornadas por el desierto, ¿ya? Vamos entendiendo entonces que hubo también 3 movimientos del pueblo de Israel hasta llegar al Mar Rojo. Entonces vamos a ver ahí los 3 días que hay de Ramesés al Mar Rojo, ¿ya? Y esa es una fiesta también que posteriormente va a ser ordenada en el monte Sinaí, que es la fiesta de las primicias, ¿ya? El día en que se levanta la gavilla mecida, el mismo día en el cual Yeshua resucita como primicia de la resurrección. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros, hermanos?
¿Qué representa para nosotros esa fiesta? Para nosotros en nuestra vida también representa cuando cruzamos el mar, cuando somos sepultados en el bautismo. ¿Ya? Ahí hay una gran victoria, hermanos, cuando uno se sumerge en las aguas, porque así como el pueblo pasó el tercer día, cruza el mar Rojo, ese día también para nosotros representa cuando nosotros somos sumergidos en el mar, ¿ya? Y morimos en ese día y volvemos a nacer. Ese día hay una gran victoria espiritual en la cual ya el enemigo, ya Faraón no tiene potestad sobre sus hijos, no tiene potestad sobre su pueblo, hermanos. Por eso que ahora que nosotros estamos en Él, debemos aprender a ser obedientes a Él, a caminar conforme a su palabra. Y vamos a ver, hermanos, siempre la mano poderosa protegiéndonos, guardándonos en el desierto, guardándonos en este tiempo que estamos viviendo. Recuerden que los únicos que perecieron en el desierto fueron los idólatras, fueron los que murmuraron, fueron aquellos desobedientes, aquellos que se rebelaron, hermanos. Nosotros no nos ha sacado el Señor para estar en desobediencia. El Señor nos sacó ahora para vivir una vida que le agrade a Él, que seamos obedientes a su diseño. Ya el Señor no nos trajo para que volvamos atrás, hermanos. El Señor nos ha sacado y yo creo que Él sabe que hay una debilidad muchas veces en nosotros, así como en el pueblo de Israel. Imagínense, llegaron al Jordán, y eso lo vamos a ver más adelante, y aún así querían volver a Egipto. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque cuando el Señor nos saca del mundo, nos saca de un sistema religioso, nos saca de tradiciones de hombres, nos saca de una estructura a lo mejor que traíamos nosotros del mundo, una estructura que traíamos de la iglesia, hermanos. Muchas veces nosotros queremos volver atrás, muchas veces hay muchas ataduras emocionales, muchas ataduras espirituales que es necesario que nosotros podamos romper completamente, cortar, para que podamos mirar lo que el Señor nos está mostrando, a la tierra que Él nos está llevando, y no estemos mirando hacia atrás queriendo volver a las cosas pasadas, sino que a través de la inmersión, ¿cierto?, de nuestro bautismo, nosotros muramos completamente, podamos morir al mundo, podamos morir a la religión, podamos morir, ¿cierto?, a esa vida antigua, a esa mentalidad antigua que está infiltrada, ¿cierto?, con una mentalidad egipcia, con una mentalidad pagana. Podamos dejar el paganismo, podamos dejar la idolatría, podamos dejar la desobediencia, todas aquellas cosas, hermanos, y caminar, ¿cierto?, por el desierto. Porque, hermanos, en el desierto el Padre nos habla al corazón, dice la palabra, nos habla al corazón para probarnos, para ver si íbamos a guardar sus mandamientos, dice la palabra. Entonces, hermanos, hoy día vamos a tener pruebas, vamos a tener miedo. Por supuesto, el pueblo tuvo miedo cuando Faraón se levantó en contra de ellos y quedaron acorralados ahí entre el ejército de Egipto y el Mar Rojo. Pero ¿saben lo que le dijo el Señor? Le dijo, marchen, no se queden ahí, marchen hacia adelante, porque el Señor es el que va a abrir el mar para que las dificultades que nosotros podamos tener por delante, los obstáculos que podamos tener por delante, el Señor los pueda abrir con su poder y nosotros, en obediencia a Él, podamos tener esa victoria que necesitamos en nuestra vida. Hermanos, el Señor ya nos sacó de Egipto. Estamos en el desierto. Estamos no en un lugar solos, Él está con nosotros. Pero hermanos, no miremos hacia atrás, no miremos hacia atrás, miremos hacia adelante, no nos aferremos al pasado, no nos aferremos a quizás a tantas cosas que en algún momento ataron nuestro corazón con personas, digamos con una vida a lo mejor de una estructura de iglesia. Hoy día, hermanos, miremos lo que el Señor nos está enseñando. Él nos ha enseñado lo que es Pesaj, lo que es la Pascua. Él nos ha enseñado lo que es los panes sin levadura. Él nos enseña lo que es las primicias. Y pronto vamos a ver también lo que es Pentecostés en el monte Sinaí, lo mismo que hoy en un nuevo pacto, hoy día también nosotros celebramos en el Espíritu. Amén. Así que, hermanos, ánimo, fuerzas, pongamos nuestros ojos en Cristo, en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Amén. Y terminamos con estos pasajes, ¿ya? Éxodo 14 del 5 al 8 dice, y fue anunciado al rey de Egipto que el pueblo había huido, y el corazón de Faraón y el de sus siervos contra el pueblo fue trastocado, y dijeron,
¿qué es esto que hemos hecho? ¿Por qué hemos dejado ir a Israel de nuestra servidumbre? Entonces aparejó su carro y tomando consigo a su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con capitanes sobre todos ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada, hermanos. Salió con mano poderosa, con mano levantada, dice la palabra. Y Éxodo 14 del 13 al 18 dice, pero Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Yud-Hei Vab-Hei, que él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que visteis hoy no los volveréis a ver nunca más. El Señor luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. Entonces Yahweh dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu vara, extiende la mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Y yo, por mi parte, endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, en su carro y en sus jinetes. Y cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en sus jinetes, los egipcios sabrán que yo soy Yud-Hei Vab-Hei. Amén. Qué poderosa palabra, hermanos. Y aquí es donde vemos a Yeshua, la salvación de Yahweh, la salvación de Yahvé, la salvación del Señor, porque Yeshua ya significa la salvación de Dios, la salvación de Yud-Hei Vab-Hei. Recuerda, hermanos, que el nombre de Yeshua, ¿cierto? Viene de Yehoshua, ¿ya? Que significa salvación de Yud Hei Bab Hei, ¿ya? Ahí está su nombre está en el nombre de Yeshua. Y aquí es mencionado, como dice, Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved a Yeshua, la salvación de Yud Hei Bab Hei, que él hace hoy por vosotros. Amén. Así que hermanos, no tenemos que tener temor, tenemos que saber quién es el que está con nosotros, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. En el mundo, hermanos, se viene aflicción, se viene esclavitud, se viene opresión de Faraón. Sabemos quién gobierna este mundo, ¿ya? Pero sabemos quién es más poderoso. Nosotros no estamos bajo la mano de Faraón, nosotros estamos bajo la mano del Dios Todopoderoso. Y aunque el mundo, el enemigo, este sistema, ya quiera oprimir más, quiera poner más esclavitud, ¿ya? Sobre su pueblo, nosotros, hermanos, vamos a ser librados. Estamos cerca del próximo éxodo, del segundo éxodo, donde Él nos va a sacar, ¿cierto? Y nos va a colocar en la tierra prometida. El Señor está pronto, Él viene pronto, su venida está cerca, hermanos. Yo se los he comentado, estamos en los últimos años. Hoy día no es tiempo de mirar atrás, no es tiempo de quedarse en el desierto, es tiempo de avanzar hacia la tierra prometida, porque así como Yehoshua, Josué, entró al pueblo a la tierra prometida, así Yeshua nos va a colocar en la tierra prometida, ¿ya? Así que hermanos, perseveremos, mantengámonos firmes, mantengámonos orando, mantengámonos caminando. Mire lo que dice acá, no se queden quietos, pónganse en marcha. Y es por eso, hermanos, que la palabra la estudiamos todos los días, cada semana, hermanos, no se quede estancado, no se detenga, camine, avance estudiando las escrituras y vamos a ver cómo la palabra, el logos, nos va a guiar, nos va a proteger y nos va a llevar a nuestro destino, a nuestra promesa, a la tierra que Él nos prometió. Amén. Eso, hermanos, es lo que quiero compartirles hoy. Que el Señor les bendiga grandemente y sigamos estudiando, sigamos leyendo y perseverando cada día porque hay grandes promesas para nosotros, para su pueblo. Amén.